están? Gracias por estar con nosotros como todos los domingos, muy amables. Hoy tenemos un programa especial, estimados amigos, especial por su contenido. Estamos tratando de aplicar el conocimiento a la situación. Entonces vamos a aprovechar la presentación de un libro el jueves 16 para, desde la perspectiva de lo que se señala en el libro, entender un poquito lo que pasó en Ciudad del Este como fenómeno electoral y después lo que puede venir a todo nuestro país. ¿De qué estamos hablando? Un libro del doctor José Nicolás Morínigo, que está hoy con nosotros y que va a presentar esta obra, El presente desde el pasado, de una colección de artículos. Ustedes saben, él es sociólogo, uno de los más reconocidos de nuestro país. Y, entre paréntesis, el libro se va a presentar el jueves 16, así que, de paso, le hacemos la propagandita para que vaya la gente a mirarlo. Pero queremos usarlo como un instrumento técnico, ¿sí? Así que, José Nicolás Morínigo, Pepito, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo te va? Pero muy bien, y gracias por invitar y por estar acá y poder decir algo sobre nuestro libro, Sí, señor. que me parece interesante. Enseguida entramos en materia. Maxi Urbieta, ¿cómo te va, sociólogo? Y la generación nueva, digamos, de los sociólogos. Muy buenas noches, Enrique, a toda la audiencia. Muchas gracias por la invitación. Hace rato que no te veo nomás. Sí, hace mucho. Estaba un poco por afuera, pero siempre con un ojo analizando la coyuntura política. ¿Qué andas haciendo? Y ahora exclusivamente trabajando en el sector privado, pero siempre con mi pasión, que es la política. Y tanto desde el análisis de lo académico, pero también desde la participación. Bueno, algunos tenemos el bicho metido que no nos sale ni nada. El tema de la política, porque, bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, Pepito, esto quiero que nos cuentes un poquito, primero, presentar tu libro. ¿De qué se trata el libro? ¿Por qué hiciste esto? Bueno, este libro es producto de una serie de artículos que escribían periódicos. Y lo notable es cómo la ciencia social, al estar escribiendo desde el pasado, nos puede ser sumamente útil para conocer el presente, porque la cuestión suele ser al revés. Desde el pasado, desde el presente se analiza el pasado, todavía la historia y todo eso, pero en este caso lo que me pareció útil es ver cómo escribiendo en el pasado, pero en corto plazo. Pasado de corto plazo. Pasado. Entonces, uno podía prever lo que está sucediendo. ¿A dónde nos lleva, por ejemplo, el proceso democrático y cómo empezó ese proceso democrático? ¿Cómo siguió ese proceso democrático y en qué momento estamos? También sobre las instituciones. Es un drama para un país no tener la Revolución Francesa en el sentido conceptual del término y estar hablando sobre partidos políticos, etcétera, etcétera, que yo creo que son los grandes deficitarios en este momento. Vos sabés que coincidimos, pero lo vamos a hablar enseguida por qué coincidimos. Entonces, a mí me llamó la atención en algunos elementos que estamos viendo del material, Pepito, una cuestión de perspectiva de la que vos hablás en la obra, que es, como vos mismo decís, el testamento de la monarquía oculta y el tema del clientelismo como base de sustentación del esquema político paraguayo, ¿verdad? Y ahí entramos ya en materia, Maxi, porque yo creo, repito, que ahora en las elecciones últimas de Ciudad del Este para intendente municipal empieza la primera resquebrajadura de ese esquema. No sé si vos compartirías ese análisis. Sí, yo creo que se empezó eso con la alternativa que propuso una candidatura fuera de los partidos tradicionales, que al final ganó las elecciones. El drama de este país está en que entendimos la democracia como un proceso de cambio electoral, cambio de la Constitución, de las leyes, y no como una cultura política. Y la democracia es una cultura política, basada en el entendimiento, basado en la discusión, que acá es casi un drama discutir, porque la gente no discute sobre ideas, sino discute sobre personas. Y al final comienza la discusión y termina en ofensas personales, y eso no lleva a ninguna parte.
tenemos que aprender a discutir, a analizar y a estudiar. Y a mí me da la impresión de que eso es uno de los problemas graves que estamos teniendo. Maxi, estamos visto vuelvo a decir, la perspectiva Sí. histórica, pero también Sí. ahora la operación. ¿Estamos asistiendo al final de la base social de esta monarquía oculta del clientelismo o vos te parece que fue un accidente solamente? No, yo no creo que haya sido un accidente, pero sí quiero agregar algo más al análisis, que es lo siguiente. Siempre o usualmente entendemos el proceso de democratización de un país solamente en el nivel nacional, ¿sí? Pero muy poco se habla o muy poco se estudia cómo llega y avanza ese proceso de democratización en los niveles subnacionales, ¿sí? Un país puede ser muy democrático a nivel nacional, pero vos ves, en nuestros casos, que no es un federalismo ni mucho menos, pero sí es una descentralización a medio camino, los departamentos y los municipios que no son para nada democráticos. Es decir, acá pudo haber alternancia en el 2008, podemos tener una democracia plena, ahora el Partido Liberal le hizo bastante pelea al Partido Colorado en las últimas nacionales, pero si uno ve los municipios, siguen intactos en su gran mayoría. O sea, el Colorado es Colorado, el liberal es liberal, e incluso con algo muy, muy fuerte que es la penetración del crimen organizado, dentro del cual existe un manejo político de ese factor que incluso priva de derechos fundamentales a los ciudadanos y ciudadanas. Eso a nivel subnacional. Entonces lo que pasó en Ciudad del Este es muy importante porque quiere decir que esa consolidación democrática no solamente se está dando a nivel nacional, sino que también está llegando a los niveles subnacionales, departamentos, municipios. Claro, ahora, Pepito, ahí sobre el tema, esto de las democracias subnacionales, digamos. Yo creo que esto que vos señalás acá, y vuelvo a repetir porque me parece central en el análisis, monarquía oculta y clientelismo. Fíjate, vos, Ciudad del Este era como, sí, el feudo, el señorío del clan Zacarías. Pero como dice Maxi, hay varios feudos. Vos tenés tus parientes Sí. Urbieta en el departamento de Concepción. O sea, digamos, la República en realidad en vez de ser descentralizada está feudalizada en dinastías locales, ¿verdad? Por eso es que yo creo que aquí de repente esto que pasó en Ciudad del Este es como una grieta. ¿Vos compartirías esa idea o te parece que el análisis va por otro lado? No, yo creo que en Ciudad del Este lo que pasó es una cuestión importante, porque tengo más o menos información por amigos, parientes incluso, que estuvieron trabajando y que están ligados a uno de los partidos tradicionales y tenían la ilusión y la confianza de que al final la cuestión se iba a plantear entre los dos partidos tradicionales. Cuestión de colores. Cuestión de colores. Pero sucedió algo insólito. También tenía amigos que estaban diciendo de que había alternativas distintas y que esto iba a ser una alternativa diferente. Tanto es así que uno de ellos me llamó desde Ciudad del Este, hace tiempo que está allí, y me pidió hacer una serie de dar algunos datos y me dijo, mira, tengo que hacer un dato porque nosotros hicimos acá una serie de informaciones, tenemos, y nos da una victoria abrumadora y queremos ver si eso es real o no. Y no era tal la victoria abrumadora, pero sí era una diferencia importante que se manifestaba en los datos que teníamos. Y me da la impresión que más allá de los datos, había una visión de buscar algo diferente. Y eso no entendieron los que estaban trabajando a través de los partidos tradicionales. ¿Por qué? No entendieron, sobre todo la gente del Partido Liberal Radical, no entendió, y la gente del Partido Colorado consideró de que era una cuestión de problema interno simplemente y que al final viniendo una mano superior que ponga un velo sobre todo y logre la unidad, entonces al final todo iba a pasar.
pero la cuestión yo creo que es mucho más compleja. Y Ciudad del Este, lo que pasó en la Intendencia, representa para mí un fenómeno importante. Ahora, ¿tendrá esto una repercusión o una similitud en otros municipios o en otros departamentos del país? Y ahí la cuestión yo creo se vuelve un poco más compleja. ¿Por qué? Y porque en algunos departamentos todavía sigue el esquema tradicional. Y es este esquema en que en alguna manera determina este tipo de comportamiento. Claro, ahí, Maxi, yo coincido en lo siguiente. Sí. Lo que pasa es que Alto Paraná, digamos, tiene un proceso de urbanización que Claro. es mucho más importante que otros. De repente, si comparamos Alto Paraná con San Pedro, por señalar los departamentos, encontramos que, digamos, el acceso a la información, incluso yo te diría el sistema educativo, está como que mucho más desarrollado. En consecuencia, a lo mejor esto que está diciendo el doctor es, se va a desarrollar, pero Claro. en escalones, vamos a decir. Primero la zona más urbanizada y después va a ir permeando el resto del país, ¿o no? Pero sí, pero hay algo que destacar también. ¿Cómo surge o cómo realmente se da esta posibilidad para que Miguel Prieto hoy día sea intendente, ¿verdad? Ahí había un feudo muy fuerte dominado por los Zacarías. Una monarquía. Sí, uno de los más fuertes, ¿verdad? Porque mueve mucho dinero, el municipio es fuerte. ¿Qué pasa? Se logra socializar y nacionalizar un problema local, sí, un grave problema local que existía en Ciudad del Este. Eso logra la oposición. La oposición que en ese momento, bueno, entre el O sea, Partido el Liberal antizacarismo, en sí. general, ¿verdad? El zacarismo en general, la ciudadanía que se empieza a organizar, los medios de comunicación empiezan a darle pelota. Esto se traslada a otros niveles como el Congreso Nacional, Contraloría, entes reguladores a nivel nacional, y se le puede tumbar al clan Zacarías. Sin eso, esto no estaríamos hablando. Sin que la gente, sin que un municipio, un departamento logre sacar sus conflictos a nivel nacional y logre que se intervenga eso para poder desmontar a los clanes, lo otro es muy complicado, ¿sí? Después vienen los factores como la urbanización, la cantidad de gente joven, los nuevos medios de comunicación y de acceso a la información, las redes sociales, sumado a una rápida organización de la oposición, pero los sectores minoritarios como Patria Querida, un sector Frente Guazú y algunos otros movimientos independientes que rápido dijeron Miguel Prieto el candidato, ¿sí? Eso le dio una ventaja muy fuerte porque era el mensajero al mensaje que en ese momento calaba hondo en lo que es la ciudadanía esteña, que es justamente que era el basta de corrupción, fuera al zacarismo y nos vamos con Miguel Prieto, que era una figura de ese perfil, sí, sentir coyuntural, ¿verdad? Pero hay que estudiar cómo se da este fenómeno del que la oposición logra sacar de lo local ese conflicto fuerte. O sea, vos que no sos tenía. optimista de que esto se replique en... Yo soy optimista, pero en tanto cuando la oposición y la ciudadanía se pueda organizar para sacar estos conflictos y que se logren las intervenciones dentro del municipio, dentro de gobernaciones, porque al feudo hay que debilitarle, porque el feudo hasta tanto siga manejando la maquinaria va a ser complicado. A Sandra se le sacó, pero a la cabeza. Pero bueno, eso generó una ruptura dentro del Partido Colorado que no tuvo un abrazo republicano muy fuerte dentro de lo que es. Yo ahí municipio. voy a entrar, y Pepito, pero voy a entrar por atender. Sí. Voy a enganchar con lo que acabas de decir, porque Pepito, vos decías, hay una cuestión de que hablamos con los partidos cuando estuviste hablando con tus amigos de Ciudad del Este y ellos consideraban que la cosa iba a continuar. Yo uso la expresión peyorativa. Y seguían pensando que estábamos todos vacas en potrero. Entonces, el potrero de tal va a votar y entonces todas las vacas nos vamos a votar por lo que dice el capataz. Y ¿sabes lo que pasa, Pepito? Que en el Partido Liberal Radical Auténtico, para entrar con este partido, pero también en el Partido Colorado, porque después quiero hablar yo de lo que interpreta el partido institucionalmente sobre lo que pasó. En el Partido Liberal Radical Auténtico se consideró el mismo esquema monárquico clientelar para operar en las elecciones. Y fíjate vos
Y yo sé que se enojan muchos colegas de ustedes con lo que yo voy a decir ahora, pero voy a decirlo. Si vos lees los análisis de los sociólogos que estuvieron trabajando y eventualmente siendo consultados por los partidos políticos para enfocar el problema electoral, Marcelo Lacchi o gente que está trabajando en este asunto hace rato, ellos usan la misma categoría. Es decir, vacas del potrero, vayan a votar. Entonces vos decís, espera un momento, si el Partido Liberal recurre a unos análisis sociológicos que simplemente están consolidando el esquema clientelar, pues estamos fritos, Pepito. No sé, a lo mejor yo estoy muy acelerado en el tema, pero me gustaría saber tu opinión sobre eso. Sí, pero y estamos coincidiendo. Es decir, si los partidos siguen con el mismo esquema, van a tener que sufrir unas consecuencias realmente lamentables. Hay dos fenómenos importantes: la participación de la sociedad civil y la imposibilidad del monopolio de los partidos en expresar a esa sociedad civil. Y a medida que pasa el tiempo, eso cada vez es más visible. En consecuencia, hace falta respuesta diferente. Y la preocupación, y mi preocupación por lo menos, es que la respuesta empieza siendo distinto, pero con el transcurso del tiempo empiezan a parecerse extremadamente similar a los partidos tradicionales. Entonces, esta es una situación que vuelve este proceso en una especie de camino que no tiene una salida razonable, racional. Como un círculo. Como un círculo que vuelve nuevamente a Claro, pero eso yo te diría lo siguiente. Yo te diría que eso en particular afecta al Partido Liberal Radical Auténtico. Yo te diría que, por ejemplo, el fenómeno de Miguel Prieto en particular, pero también de Luis y de la Encarnación, por señalar alguno, ¿verdad? Eventualmente, dejo afuera lo de Mario Ferreiro, pero vamos a hablarlo enseguida. Justamente es porque el Partido Liberal recurre a instrumentos analíticos que están proporcionados por gente que trabaja todavía con esas categorías feudales, ¿entendés? A mí esa es la parte que me preocupa. O sea, hola, ¿qué vamos a hacer con las elecciones? Y esto es un sistema de potrero. El especialista al que el partido consulta le dice que la cosa sigue. Es decir, hay como una especie de, no voy a usar a lo mejor la palabra complicidad es apropiada, pero lo que quiero decir es, no se despegan del viejo esquema que vos señalás en tu libro, pues. Sí, ese es el problema. Y no solamente eso, sino que consolidan ese sistema. Pero ese sistema no está funcionando. Y al no funcionar, entonces genera una situación de crisis que no sé hacia dónde apunta como resultado final de todo esto. Porque la situación de un proceso democrático o se profundiza o se deteriora. Y llega un momento en donde la gente empieza a buscar otras alternativas. Por suerte... ¿Vos estás hablando de Paraguayo, Cuba? Te pregunto. No, estoy viendo que puede haber ese tipo de situaciones muy especiales, que son, para mí, tienen el efecto de generar un sentido de identificación y de relacionamiento positivo, a pesar de todas las bravuconadas, exageraciones que hay en todo eso y en la personalización muy peligrosa, porque al final estamos replanteando otra vez con el mismo esquema de la personalización en las soluciones de cosas que tienen que ser institucionalizadas y que nosotros no pasamos. Y eso es lo que me preocupa. De la Revolución Francesa no institucionalizamos las cosas. 1000% de acuerdo. Pero vamos a seguir, Maxi. A la vuelta entramos contigo, tenemos que ir a unos mensajes y estamos de vuelta enseguida. Cosas más interesantes de un programa, estimados amigos, en radio y en televisión se dicen en los cortes, pero no las podemos repetir. Maxi, estábamos hablando un poquito de cómo esto afectó o de cómo no fue interpretado
por el Partido Liberal Radical Auténtico en Ciudad del Este en particular. Y yo te tiraba así de onda, bueno, hay lugares del Paraguay donde la cosa está todavía más cerrada. Sí. El departamento de Casanpá, por señalar uno, ¿verdad? No puede ser que los partidos no sean, como debieron haber sido, el instrumento de la modernización. Es otra cosa que señala el doctor en su libro. ¿Qué pasó ahí? O sea, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando ahí? Bueno, yo creo que es una cuestión también de conveniencia, ¿verdad? Es decir, las instituciones partidarias seguían muchas veces o generan sus políticas públicas mirando también la conveniencia y el sentido de supervivencia que cada uno quiere tener, ¿verdad? Es decir, a los grandes partidos no les conviene una gran participación en elecciones, o no les conviene generar mayores accesos a la información pública, porque claro, se trata de mantener o de tener, en este caso que estamos hablando de las democracias nacionales, un control territorial y político fuerte, poco transparente, que la gente medio no sepa mucho, que hasta ahí nomás se le pueda dar, de manera que tampoco se pueda exigir, que tampoco se genere ese hartazgo, esa rabia colectiva que se generó en lo que es Ciudad del Este, un poco lo que fue Encarnación también, y mantener el feudo tal cual como está, ¿verdad? Pero eso no es infinito, ni es para siempre. Es decir, uno no puede tratar de frenar, por ejemplo, la penetración masiva, o sea, de los medios masivos de comunicación, de los nuevos medios de comunicación como son las TIC. El proceso de urbanización tampoco se puede detener. Entonces, eso es algo con lo que van a tener que lidiar los partidos políticos y se van a tener que, de alguna manera, amoldar o movimientos independientes que pueden ser incluso algunos muy personalistas todavía, pero sí le van a pelear y le van a pujar fuerte en las elecciones, ¿verdad? A nivel electoral. Claro, pero vos sabés que ahí yo tengo una reserva, o si querés un disenso con lo que porque estoy más cerca de la posición de Pepito. Te voy a explicar por qué para que vos puedas. Porque yo creo, Maxi, que lastimosamente Venezuela nos está mostrando que los procesos no son ineluctables, no son inexorables. Sí. Entonces, vos tenés una democracia se pasó a una dictadura por la vía democrática, es decir, con el agotamiento del propio sistema. Y ahí viene lo que señalaba Pepito, vos, el tema de, bueno, no hemos culturizado, no hemos internalizado la democracia, estamos repitiendo esquemas personalistas. Venezuela es Hugo Chávez, Paraguay es paraguayo Cuba. Lo siento mucho, esta no es una cuestión personal, pero hay que señalarlo. Entonces vos decís, espera, ¿y este va a tener votos? Sí va a tener votos. ¿Y va a ganar elecciones? Sí va a ganar elecciones. Pero ¿es el progreso del sistema? Negativo, es la involución. Claro. ¿Cómo no, sí, a ver, aclarando un tema. Yo tampoco estoy de acuerdo con proyectos muy personalistas. Me parece que son peligrosos. De hecho, hay algunas... ¿cómo te voy a decir? Algunas declaraciones que en lo personal también me asustan. Yo creo que a cualquiera que sea democrático, o sea, que sea un demócrata. Pero ahí tenemos que irnos más al fondo. Es decir, nosotros tenemos un sistema educativo que hoy día escupe técnico. Nosotros no... La gente le cuesta hablar de esta cuestión de la educación cívica porque es algo como un cliché, ¿verdad? Y no es un cliché. Es decir, que la democracia se tiene que aprender. Porque si no salimos técnicos, encima otra vez mal formados, pues nuestra educación es un desastre, la educación que tenemos en nuestro país, tanto pública como privada, pero no estamos formando ciudadanos ni ciudadanas. Entonces, ¿cómo sale una persona que no sabe lo que es una elección o que su primer contacto con una elección en la Universidad Nacional usualmente, en la otra universidad apenas hay centro de estudiantes? No hay una vocación democrática, no estamos enseñando eso. Y como la democracia, es cierto, no está solucionando todos los problemas que tenemos hasta ahora, entonces la gente automáticamente, al no tener una formación cívica, te dice no cambiemos. O vamos a este que nos promete tal cosa, a este que tiene una mano dura, la famosa mano dura. ¿Por qué Payo Cuba y otras personas tienen mucho arraigo a nivel popular? Porque son el retrato de lo que es el paraguayo promedio. Es una persona autoritaria que habla fuerte, que habla directo, y bueno, eso es lo que se refleja, por eso tiene mucho apoyo.
Claro. Ahora, ahí, Pepito, yo entro en lo que vos señalás también en tu libro, o sea, como decís, desde el pasado hacia hacia el presente, el tema de la gobernanza. Porque, vuelvo a repetir, Maxi, sobre la línea de lo que vos estás diciendo, el esquema es el siguiente. Nosotros estamos viviendo, digamos, una situación formal democrática, pero como hay problemas y no tenemos educación, nosotros estamos depositando la confianza de la gobernanza en el doctor Franz, en Alfredo Stroessner. O sea, estamos repitiendo el esquema. Entonces, yo no sé cómo vos observás, o sea, cómo rompemos ese esquema. Esa sí es la pregunta más difícil, pero ¿qué es lo que está pasando acá? Hay todo este sistema tradicional, pero hay una estructura que tenía sentido en el sentido de tener una explicación. Lo único que existía era Asunción y el resto era la campaña, decíamos. La campaña. Viene de la campaña de Asunción. Entonces en Asunción estaban los líderes de quién, de los partidos políticos. Y estos líderes de los partidos políticos, ¿cuál era su función? Organizar al partido, discutir su ideología, plantear procedimientos para alcanzar determinados fines. No, sino que simplemente iba a repetir el mismo esquema y entonces nombraban a sus representantes en los departamentos. Eso mismo ocurría con las compañías y se conformó una estructura una estructura piramidal en donde todo depende de lo que está pasando, está pasando en Asunción, o sea, de los que dirigen la cuestión. Eso es lo que llegó a su fin. ¿Por qué? Y vos señalaste un fenómeno que es el proceso de urbanización, pero con el proceso de urbanización también hay otras cuestiones. No hay que olvidar que estamos en lo que Castel llama la era de las comunicaciones. Sí. Y este proceso de comunicación es de tal naturaleza que sin darnos cuenta está alterando todas las reglas de juego de la sociedad. Nadie en el campo, incluso el que trabaja plantando maíz o mandioca, no deja de tener una radio pequeñita escuchando información y qué sé yo, cosa que antes no sucedía, pero que sucede ahora. Más las redes sociales, todo esto está creando una nueva situación, nuevos condicionamientos, y es eso lo que en alguna medida se altera de forma radical. Y los partidos no son capaces de darse cuenta y siguen con el viejo esquema de relacionamiento, Asunción, departamento, distrito, repitiendo ese esquema, y a la larga eso puede tener un resultado tremendamente negativo para los partidos. Claro, ahí voy, Maxi, y quiero plantearte la siguiente cuestión. El resultado negativo es que la gente va a salir de los partidos. Ay, claro. Van a morir esos partidos, les guste o no les guste. El problema es que construimos en lugar de los partidos. ¿Cómo estás viendo ese proceso vos, Maxi? Sí, y realmente, bueno, que los partidos políticos per se desaparezcan, estamos todavía, según mi creer, bastante lejos, ¿verdad? Como partido político, ¿verdad? Porque tiene que haber todo un cambio de sistema electoral, tiene que haber todo Te voy a una pregunta nomás, no te quiero interrumpir, en tu mismo hilo. Vos sabés que yo creo que es mucho más rápido de lo que ellos están creyendo. Que lo que creen puede ser. No, y te voy a dar un ejemplo para que, o sea, ¿por qué te estoy diciendo esto? A lo mejor vos me decís, ¿por qué atrevido? Hoy, 12 de mayo, estamos a 2 semanas de las elecciones europeas en Inglaterra. Sí. Desaparece el Partido Conservador. El partido más grande de toda la historia de Inglaterra. En 4 semanas liquidaron el expediente. O sea, va a quedar reducido creo que a 10%. Es decir, esto se les está viniendo mucho más rápido de lo que ellos piensan. Y no solo en Paraguay. O sea, estoy hablando de la centralidad de la democracia. No sé, quería meterlo más esa. Es a nivel global. De hecho, porque los partidos no están logrando captar nuevos adherentes. ¿Por qué en Europa se da mucho más rápido que acá? Porque acá la relación afiliado-partido sigue siendo muy prebendario. Es decir, acá existen muchas necesidades, entonces los partidos políticos pueden seguir jugando por el momento
con ese esquema de relacionamiento, ¿sí? De las ventajas que le da uno, que le nombra acá, que le da un sueldito, que le da... Eso es. Pero ¿qué pasa? Eso se va a ir acabando porque las nuevas generaciones cada vez van a demandar mucho más participación dentro de los partidos políticos, mucho más mayor protagonismo. Pero no solamente es una cuestión de poder, ¿cómo te iba a decir?, captar nuevos afiliados por cómo se utilizan las redes sociales o por generar plataformas digitales, ni mucho menos, sino por cambiar el chip en el sentido de que la gran mayoría de los partidos políticos le consideran al joven como el futuro, siendo que el joven lo que quiere ser es el presente, un sujeto de derecho que puede participar, que puede estar en espacio de poder, y ese espacio no está hoy encontrando en los partidos, en los partidos políticos, en el sentido de que sí, hay elecciones, se pueden generar, pero hasta un punto se llega. Hasta un punto se llega donde se choca después contra una muralla a la hora de generar decisiones. Ahí entramos en el esquema de la gobernanza, de cómo vamos... Sí, Pero por eso. yo voy a tomar eso que vos estás diciendo porque a mí me parece también por qué llegamos al techo y porque la estructura piramidal que estaba mencionando el doctor Se va está rompiendo. operando todavía en esas estructuras, pero lo que hace la gente, y Ciudad del Este es para mí el ejemplo. ¿Qué hicieron los jóvenes en Ciudad del Este? 30 años tiene Miguel Prieto. Lo que hicieron los jóvenes en Ciudad del Este es decir, con que tu estructura no me vas a dejar entrar, a Montema, chau, no me importa. Y se quedaron, disculpen la expresión, se quedaron hablando pavadas, los dos grandes partidos. Y las nuevas generaciones no piden permiso tampoco. Y no, pero es que está bien. Claro, y con eso chocan con los partidos Claro. tradicionales, que los partidos tradicionales, en vez de ser un pino que se balancea y no se rompe, se pone cada vez más duro y se va a terminar por romper. Solo que no sabemos si va a ser de acá a muy largo plazo o si se les está viniendo la noche. Yo creo que se les viene la noche enseguida. Lo que temo nomás es que el amanecer no sea democrático, Pepito. Porque ahí es donde yo quiero insistir un poco en el concepto que vos señalaste de gobernanza, porque ¿en qué matriz se desenvuelve Miguel Prieto, por ejemplo, a partir de ahora? O sea, ¿cómo va a gobernar? Claro. ¿Con qué instrumento? Y te voy a poner un ejemplo antes de darte la palabra, porque quiero ejemplificar. Mario Ferreiro. Mario Ferreiro yo creo que es un señor, un tipo que entró con muy buen discurso y muy buenas intenciones, pero llegó a la realidad de gobernar y se encontró preso de las estructuras. ¿Por qué? Se encontró preso de las estructuras porque él tampoco interpretó adecuadamente el resultado de qué fenómeno él era. Entonces llegó como expresión de un fenómeno nuevo, pero no le dio vigor institucional. Creo yo, no sé, Pepito, ¿vos qué opinás? Sí, mira, a mí una de las cosas que me llama la atención es que, y en eso retomo la importancia de los partidos políticos. Los partidos políticos expresan una organización que en alguna medida apunta a plantearnos lo que queremos, que está explicitado en la Constitución, porque esos son los principios cardinales, pero después la parte programática, la parte de cómo manejar eso en un proceso concreto, eso no está. Eso tienen que hacer los partidos políticos. Pero los partidos políticos no lo están haciendo. Claro, yo lo que o sea, la cuestión que yo... ¿Por qué los liderazgos alternativos? ¿Por qué Paraguayo Cuba? Y Luis, y ¿por qué Miguel Prieto? ¿Por qué, quién más te voy a decir? Mario Ferreiro. ¿Por qué ellos, incluso Patria Querida, Maxi, por poner también un ejemplo, por qué no pueden construir partidos alternativos? ¿Por qué se quedan en cuestiones que o terminan prisioneros o terminan restableciendo al doctor Francia? ¿Por qué? No, ahí hay muchas cuestiones. En primer lugar, no tenemos una experiencia. Y lo que se cree es que este esquema que tuvo funcionamiento durante mucho tiempo, siguen sin que se altere, cuando en realidad lo que estamos viendo es que la cosa está cambiando. Y la preocupación mía es que este proceso de cambio se vuelva tenga tal intensidad que la gente empiece a buscar alternativas diferentes a los partidos políticos. Es que va a ocurrir, repito. Allí me temo que la democracia va a tener que ver qué cosas plantear. Y yo lo que te planteo, y ahí voy más, y que tenemos que ir a la pausa, pero te pregunto y nos vamos a la pausa y no me contestas a la vuelta, y los dos, ¿verdad? Pero es que yo creo que como construcción social los paraguayos
tenemos ahora la responsabilidad siguiente. Bueno, estos partidos no entienden lo que está pasando, hay que reemplazarlos, pero tenemos que reemplazarlos por organizaciones democráticas, Claro. no por nuevas dictaduras. Pero después de la pausa, espérame, estamos en un ratito de vuelta. En la pausa, estimado amigo, decimos las cosas por su nombre, pero no podemos decirlas al aire porque nos vamos a ir presos los tres. Así que vamos a tratar de disimular la cosa. Pepito, Sí. quiero, entrando en lo que habíamos quedado con Maxi, quiero señalarte lo siguiente. ¿Por qué las fuerzas alternativas no han podido construir estructuras democráticas? A mí me gusta mucho hablar con nombre y apellido, porque si no la gente cree que estamos hablando, perdón por la grosería, de huevadas aéreas, y no. O sea, ¿por qué Patria Querida no pudo construir una institucionalidad democrática? ¿Por qué Mario Ferreiro no pudo hacer eso? ¿Por qué? Yo no sé ni siquiera si el Frente Guazú puede hacer eso. Y entonces voy a decir, la gran flauta, al final, el que más o menos trabaja en una estructuración democrática es el Partido Colorado, porque el resto está en ver cómo hacemos la dictadura más rápido nomás. Bueno, Las dictaduras internas, estoy sí, y no, aquí lo que pasa es que al no existir un liderazgo que tenga una influencia fuerte en la sociedad civil, se busca una alternativa distinta. ¿Y cuál es esa alternativa distinta que surgió en alguna medida? Eran los que asumían cierta prestancia, cierta representación, cierta presencia a nivel de los medios de comunicación. Entonces, cambiamos a los políticos por gente que tenía su experiencia en los medios de comunicación. Y esa es una tragedia, porque cuando van a dirigir, en el caso de Mario Ferreiro, por ejemplo, cuando van a asumir la dirección de la sociedad o de la comunidad de Asunción, entonces tiene una serie de falencias dramáticas. Yo no sé, pero yo lo veo esencialmente como con gran dificultad para poder entender políticamente cómo asumir la dirección y cómo llevar adelante las responsabilidades que tiene. Y necesita establecer un orden de prioridad, porque pretender dar solución a todos los problemas de una sola vez es imposible. Y como es imposible, entonces la impresión que tenemos es que está mal en todos los aspectos. Y él tiene que tomar, le queda tiempo, poco tiempo ya, menos tiempos ahora, pero necesita establecer un criterio. Claro, pero ahí, Pepito, y ahí Sí. yo lo que creo es que Mario es el ejemplo clásico de por qué no estamos construyendo nuevas organizaciones políticas que nos garanticen la gobernanza democrática, como salgo de tu libro otra vez, ¿verdad? Entonces, lo de Mario, perdón Maxi, yo estoy usando el tema de Mario porque me parece a mí muy importante estudiar el tema, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace Mario? Cierto lo que vos decís, totalmente, pero yo le quiero agregar un elemento. ¿Cree que puede realizar la gobernanza aliándose con las viejas monarquías? Entonces, tiene dos pilares que son la monarquía oculta. Hugo Ramírez, Augusto Banner, que son el epítome del estronismo funcional en Asunción. Entonces vos decís, espera un momento, mi hijo, ¿cómo? ¿Y quién le define las prioridades? Estos dos sujetos le definen las prioridades. Por supuesto, la administración está empantanada por ser benévolo. Está empantanada. Sí. ¿Vos coincidirías con eso? Coincido. Pero también creo, y tengo que mencionar, que hay que redignificar a lo que es el ser político, a la dirigencia política. O sea, yo creo que necesitamos nuevos dirigentes políticos y que esos dirigentes políticos ingresen a los espacios de decisión. Yo estoy de acuerdo con que todo el mundo se candidate, me parece genial que se estén candidatando periodistas, futbolistas, empresarios, modelos de todo el mundo del outsider. Pero ¿qué pasa con el outsider, ¿verdad? Que ingresa a un espacio de decisión? Es más fácil de que se le pueda influir o se pueda dejar influenciar. Entonces, al dejarse influenciar, es muy complicado que pueda tener el timón de gobernar. No tiene formación. No tiene formación, ni espíritu, ni vocación política.
¿Entendés? Entonces, ¿cómo va a hacer las dos cosas? Una, construir estructura, ¿verdad? Que estamos hablando de una alternativa institucional que pueda presionar y presentarse a elecciones y combatirle a las dos fuerzas grandes tradicionales, y cómo a su vez va a gobernar también sin ningún tipo de experiencia. Obviamente se llena de asesores y usualmente esos asesores ya están desde hace años y le dan guiones que ya están escritos y que no respondan a los intereses ciudadanos. Que no respondan a los intereses ciudadanos, sino que y responde a la burocracia. Exclusivamente a la burocracia, pues se apega como a un pilar, ¿verdad? Porque está temeroso. Ese es el problema con el outsider. Y quiero agregar acá, Sí. pues, de tu libro también saco esto. Porque la base institucional sigue siendo Sí, la sí. burocracia clientelar. Es la burocracia. O sea, la clientela es fíjate vos, y perdón Pepito, pero te quiero hacer un pequeño contexto. La base de prioridades de la mayor parte de las administraciones públicas paraguayas son los intereses de la burocracia, porque son los que están integrados a los esquemas partidarios. Entonces vos decís, bravo, ¿quién te hace esta agenda? Lo que pasa es que, no, los burócratas, pero los burócratas no son el pueblo, estimado. No sé, yo creo que estamos en una trampa espantosa. Y acá quiero hacer referencia al planteamiento de Cartes. ¿Qué hizo o qué planteó Cartes? Que en la burocracia los que asumen el punto de conducción, lo más visible, sean gente preparada desde un punto de vista técnico. Pero desde un punto de vista técnico que tenía toda la estructura similar sin cambiar absolutamente nada. Entonces lo que hicimos fue maquillarnos un poco, hacer una presentación porque iba alguien que podía hablar bien, hacer referencia a algún autor, hacer referencia a un análisis relativamente más serio, pero después continuó exactamente funcionando igual. Entonces simulamos algo, pero no podemos dar el paso para cambiar. Y lo que hicimos con Cartes, lastimosamente, fue esa transformación que al final, con su candidato a presidente, etcétera, etcétera, que ganó el viejo esquema, que era un partido un poco más complejo. Entonces, al no dar una solución a eso, seguimos repitiendo lo mismo como una suerte de continuidad y como alternativa, cuando en realidad no constituye una alternativa. Claro, y quiero agregar una cosita más sobre ese mismo análisis, porque me parece importantísimo. Yo siempre discuto en radio y siempre les digo a los profesores de doctorado, a los abogados, yo siempre no es que les tengo tanto cariño, que es, no, pero este tiene los mejores títulos académicos. Pero Carl Schmitt, el abogado de Hitler, era un genio constitucionalista, pero era el abogado de Hitler. Es decir, vos podés tener una formación técnica brillante, pero tu construcción ideológica no es buena. Entonces, entonces hay una sustitución. Voy a decir, ¿el Cartes qué es? Pero el Cartes justamente es una solución técnica para un programa autoritario. Sí. Y es lo que estamos repitiendo. Siendo sincero, yo tengo terror al futuro, ¿verdad? Porque, como dijo el doctor, o se profundiza drásticamente el proceso de democratización, ¿verdad? Se da más volar la participación ciudadana, que podamos, digamos, tener más voz y mayor representación en lo que a la hora de construir las políticas públicas, o esto se va a ir a una elitización y va a derivar en un proyecto completamente autoritario. Y no es solamente acá, se da en todo el mundo, ¿verdad? La aparición de las nuevas fuerzas personalistas, el neonacionalsocialismo que están apareciendo fuertemente también, es un llamado de alerta a todas las sociedades, ¿verdad? Porque, y yo no encuentro otra manera, no encuentro otra forma que ser más político, ser más democrático, y eso solamente es a través de un sistema de difusión tan grande como es la educación pública en nuestro país. Pero atendeme ahí, Max, y te tengo que interrumpir porque demasiado estoy de acuerdo contigo y quiero decirte lo siguiente. Voy a ser grosero, señora, así que... Pero si tenemos acá un empresariado totalmente pelotudo, que lo único que dice es necesitamos más técnicos, cuando que lo que necesitamos es más ciudadanos. Totalmente. Pero por Dios, ¿qué tienen en su cabeza? O sea, ¿para qué creen que es el sistema educativo? Y entonces nosotros sacamos unos técnicos
y que ingenieros, profesores, doctores, pero que no tienen idea de para qué son las cosas. Que nunca votaron, por ejemplo. Pero, Gente que no se va a pero votar. te voy a dar un ejemplo, y yo sé que todo el mundo se va a enojar conmigo, pero no que se nomás, pero voy a decir, por ejemplo, hemos llegado al absurdo total de establecer, de pretender que está bien que la pérdida de investidura pueda ser votada por 12 personas en la Cámara de Senadores, porque no tienen idea de qué se trata el tema. ¿Y por qué no tienen idea? Porque son todos ingenieros y no pasaron por ningún curso de educación cívica. No saben por qué se hacen las mayorías calificadas. Entonces vos le preguntás, ¿sabes para qué se hace la mayoría calificada? ¿De dónde viene? ¿Por qué se hizo? Y por supuesto les pasa lo de Nicaragua, que usó este mismo sistema para eliminar la posición del Congreso. Perdón, Maxi, porque quería decir, porque es una cosa increíble eso. Pero es que es así. Y hay que repetir como loro. Hay que repetir como loro hasta que esto se empiece a ingresar a las mallas curriculares. Nosotros no podemos seguir pretendiendo ser un país democrático sin formar ciudadanos y ciudadanas. O sea, la democracia no es algo estático, algo que uno absorbe, sino que la democracia es dinamismo. Uno tiene que participar, uno tiene derechos, pero también tiene obligaciones. Es decir, ser demócrata es salir un poco de esa zona de confort de que se te diga lo que tenés que hacer, se te prohíba lo que no tenés que hacer y vos te quedas callado. Es participación, es activar, es meterse en política. Hay que reivindicar la política. Por eso a mí no me gusta mucho la gente que dice, no, la política hay que dejar de hacer. Pues, si dejamos de hacer política, entonces estamos en el, no sé, en el... ¿Sabes quién dice eso, verdad? La Bartola. Los nazis. Sí. Sencillo, o sea, los nazis culturales te estoy hablando, no necesariamente de partido. Acá estamos viendo a nazis culturales. Pero, es que cultura, claro. Respeto. Pepito, ahí nomás, yo coincido, bueno, ya me escuchaste, pero quiero obtener un poco tu reflexión. ¿Cómo rompemos este esquema perverso que nos han impuesto? Imaginar que hace 20 años no se enseña historia en los colegios. No se enseña historia. Hace 20 años. ¿Qué hacemos? No, acá el gran problema existió, y yo estuve, no sé cómo siguió eso porque no tuve un proceso para ver cómo fue la continuidad de la reforma educativa, los cambios educativos. Pero los cambios educativos generaron una alternativa desastrosa. Se eliminó historia, y se planteó la necesidad de ciencias sociales. Entonces estudiaban y estudian juntos antropología, sociología, geografía, y al final no saben ni historia, ni sociología, ni antropología, ni nada. ¿Por qué? Aparece un cúmulo teóricamente de ciencias que son una especie de conjunto de copias que están atados con un hilo. Pero el esfuerzo por entender desde un punto de vista sociológico cómo opera la sociedad paraguaya, por ejemplo, que es también uno de nuestros grandes déficits. Nosotros nos gusta siempre decir que Marx, que Max Weber, qué sé yo, y nos hacemos el esfuerzo por ver un poco cómo está funcionando nuestra sociedad. Por eso los dos últimos libros es Prácticas Colectivas en la Sociedad Paraguaya, cómo se da el proceso de prácticas colectivas. Y acá que hay una reunión de artículos en donde hay un capítulo o un tema desarrollado que es el problema de las instituciones relacionadas con el funcionamiento de la sociedad. Y allí es donde yo creo que es el esfuerzo mayor por ver cómo necesitamos empezar a pensar. Y lo que está señalando acá el compañero me parece que es clave, este cambio en la educación. Pero cambio en la educación que realmente sea profundo. No necesitamos traer a gente que está en Harvard para que venga a decirnos qué es lo que tenemos que cambiar. Tenemos que ir a la pausa. Eso puede un negociado. El que viene de Harvard y viene a cobrar ¿cómo se llama? La consultoría. Sí. Entre paréntesis, Alejandro Peralta Bierzi, 45 millones de dólares de consultoría es una inmoralidad, estimado. Pausa.
Nos quedan 5 minutos del programa, así que voy a empezar contigo, Maxi, porque cuando hable de Pepito quiero mostrar un poquito de esto y que nos cuente el tema del cierre de tu libro, de la presentación del libro. Así que, Maxi, tenés 2 minutos, quiero, por favor, pero centrate, por favor, en cómo construimos alternativas democráticas. Que quiero, no te digo una receta, pero sí una visión, ¿verdad? ¿Cómo construimos alternativas democráticas? Bueno, particularmente considero que para que exista una alternativa institucionalizada, ¿verdad?, no personalista, tenemos que ir de a poco y mirando a largo plazo, ¿sí? Es decir, la participación ciudadana es vital, la organización de la ciudadanía en lo que podría llegar a ser esta institución que genere la alternativa, y dejar que la gente participe y dar el ejemplo desde lo interno hacia el exterior. Claro, ¿sí? Porque si no, uno te dice, si vos no generás elecciones internas, no construís mecanismos horizontales de gobierno dentro de tu propia estructura, ¿quién me garantiza a mí que el día de mañana, cuando estés en los espacios de decisión, no vas a hacer exactamente lo mismo? Así mismo. Pero para esto la sociedad tiene que avanzar y profundizar en lo que es la democracia material. ¿Sí? Pero sobre todo eso que dijiste me parece central. O sea, señores, ustedes van a construir nuevos partidos políticos, chicos, vamos a hacer estructuras democráticas, no dictadurcitas. Claro. Dictaduritas. Claro, estructura democrática, con programas, con una idea ideológica de lo que queremos, pero sin negociar el aspecto democrático 100%. que tenemos que seguir profundizando. Muchísimas gracias, Maxi. Pepito Morimio, ¿dónde vas a lanzar esto? Esto va a ser en el aula magna, que antes era el pasillo magno, pero se cerró y ahora está muy bien. El aula magna de la Universidad Católica. Ahí en el centro. En el centro, sí, frente a la catedral, al costado, sí. Y ahí va a ser el 16 jueves, de ¿a mayo, qué hora? el jueves, a las 19 horas. 19. ¿Eso es para toda la gente? Y va a ser la presentación, sí, para toda la gente. Y la presentación va a ser Marcelo Lacchi. Marcelo Lacchi, justamente que yo estaba hablando mal de él. Bueno, espero que a Marcelo le entre alguna bala de la que le tiramos acá. Él es muy bueno, pero No. está todavía en el que estamos en el potrero. Sí, no, él es un sociólogo que viene de Italia, Sí, lo de conozco, Europa. lo conozco. Entonces, al venir de Europa, me da la impresión que maneja mucho en base a los criterios que tienen vigencia en Europa. Pero acá la cuestión tiene una realidad diferente, y esa realidad diferente nos obliga muchas veces a actuar en forma diferente. Y eso, para alguien que tiene una formación seria, académica, entonces quizás se vuelve un poco más difícil que para nosotros que estamos viviendo eso, y sobre todo tenemos la capacidad de asumir un poco una posición crítica con respecto a la situación de la sociedad paraguaya, porque de lo contrario estaríamos repitiendo otra vez. Sí, yo que tengo ese temor. Yo estoy muy contento con los logros de nuestros avances democráticos, ¿verdad? Pero estoy viendo también unos nubarrones en el horizonte y, joder, por eso estoy tan militante yo en el tema de cuidado con paraguayo, Cuba, chicos, porque ese es el doctor Francia, y yo sé que a mucha gente le he enseñado que el doctor Francia era divino, pero pregúntenle a Pedro Juan Caballero si era divino el doctor Francia, y ahí vamos a ver la respuesta. Señores, muchísimas gracias por estar con nosotros. Fue un placer realmente hoy la conversación, y nosotros nos vemos el domingo que viene. Chau.